Ok, profetas menores. Vamos a esta parte aquí, que la vimos la semana pasada, pero quiero hacer una observación donde está la línea de tiempo, the timeline, la línea de tiempo, ¿verdad? Vamos a observar aquí que los profetas que vamos a cubrir el día de hoy son Jonás, Miqueas, Nahum y Habacuc. Porque a veces decimos Habacuc. Se nos olvida la C, Habacuc, ¿no? Esos 4 profetas predicaron en orden de tiempo. Así como los estamos estudiando, están en orden. Si lo ven en la línea, Jonás, Miqueas, Nahum y Habacuc. Ellos predicaron en ese orden cronológicamente, ¿no? Entonces quería hacer esa aclaración porque la semana pasada, obviamente, no todos los profetas predicaron en orden cronológico, pero estos 4, da la casualidad que sí predicaron en orden cronológico. Amén. Dato curioso, ¿verdad? Ok, vamos a entrar a Jonás. Y Jonás es de los menores, uno de los más populares. Tiene mala fama, Jonás. ¿Por qué? ¿Qué podemos recordar de Jonás así por encimita? Se lo tragó el pez grande. Porque no dice que es ballena, pero... Él huyó de la presencia de Dios. Huyó de la presencia de Dios. ¿Qué más? Dentro del pez, ajá. Fue desobediente. ¿Cuántos días estuvo dentro del pez? 3 días. ¿Salió contento? Pero la razón por la que no quería predicarle a la ciudad de Nínive. Ajá, Nínive. ¿Por qué no quería? Era porque él conocía a Dios que perdonaba. Y después él iba a quedar como mentiroso. Santo, ya dimos el resumen ahí, hermana. Santo, hermano, ya, el resumen de Jonás usted lo dio. Ay, hermana, no lo digo en broma. Es para reírnos un ratito, ¿no? Pero sí, Jonás dice, ¿verdad? En buen puertorriqueño y en arroz con mamichola dice, Dios, ¿para qué tú me vas a mandar allá si tú como quiera tienes misericordia? Tú no me necesitas a mí. ¿Para qué te sirvo? Entonces, vamos a entrar en la Biblia ya mismito. Pero cuando Dios lo envía, ¿qué él hace? Cuando Dios dice, quiero que vayas para allá. Él huye para otro lado, en dirección contraria. Ay, Dios mío, vemos el carácter de Jonás aquí. ¿Cuántos no somos así? Que el Señor nos dice, quiero que vayas para arriba y nosotros vamos para el otro lado. Amén. Bueno, vamos a ver este resumen. Dice que Jonás proclama el juicio venidero sobre Nínive. Estas letras casi ni se ven, perdónenme, hermano, porque yo pensaba que lo iba a proyectar aquí. Pero ellos se arrepienten y el juicio se detiene. Vemos que aquí dice que también era orgulloso. ¿Podemos decir que Jonás era orgulloso? ¿Por qué? Dale. En buen puertorriqueño, o sea, enojón, Ajá. decir una otra palabra, porque realmente él no obedeció a Dios. Se fue para el otro lado contrario. Cuando regresa después de la oración que vomita el pez, aún así sigue protestando. Y después le reclama a Dios, viste, yo sabía que yo te iba a hacer caso. O sea, es como que, es serio. O sea que podemos describir a Jonás como un poquito altivo, ¿verdad? Como que... ¿Y cuántos de nosotros a veces no somos así, verdad? Que queremos las cosas al modo de nosotros. Pero pues, Dios sabe todas las cosas, amén. Ok, él era orgulloso. El temor y orgullo de Jonás causa que huya de Dios. Él no desea ir a Nínive a predicar el arrepentimiento, ¿verdad? Él dice, yo no voy para allá a predicar nada a la gente como Dios le había ordenado porque ellos eran sus enemigos, obviamente. Eso es como, ¿verdad? Como cuando, vamos a ponerlo así, ¿verdad? Cuando hay gente en el trabajo que como que no nos caen tan bien. Que a veces como que nos alborotan las emociones, ¿verdad? Y a veces, ¿verdad? Nos toca, ¿verdad? Hablarles con cariño y amor y demostrar que somos realmente cristianos y seguidores, ¿verdad? Porque
Hay que mostrar la misericordia y el amor de Dios. Y eso cuesta, pero a Jonás le costaba más porque era enojón. Él era enojón, se molestó, dice, yo no, ¿verdad? No tenía misericordia, porque si hubiera tenido misericordia, él hubiera hecho conforme Dios dice, sin cuestionar, ¿verdad? Dice, como Ezequiel, cuando le pregunta, ¿estos huesos viven? Dice, Señor, tú sabes, ¿verdad? Pero Jonás, ¿qué iba a saber él? Pero él en su parecer, en su ego, eso es lo que estaba buscando. En su ego, él quiso hacer lo que le dio la gana, ¿verdad? Hablando así como comúnmente hablamos. Y entonces él agarra y se monta en un barco, ¿para dónde? ¿Nos acordamos? No es importante, pero se agarra para Tarsis. ¿Verdad? Y ahí, ¿qué pasó? ¿Qué viene? Vamos, porque esta historia es bien conocida. Esto lo podemos nosotros contar de memoria. Una tempestad. Un huracán, un ciclón vino para ese barco por culpa de Jonás. Jonás trajo el ciclón, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Los hombres se pusieron a orar, preguntarle a Dios por qué. Ok. ¿Y qué pasa? Ah, lo confrontan. Ellos habían oído, ¿verdad? Y ahí ellos confrontan a Jonás. ¿Y qué le dicen? Cuéntame el cuento completo. Él admitió. Y a veces nos toca admitir a la buena o a la mala. Pero mira, si era terco, que él prefirió que lo tirara a la mala que mira, le voy a pedir al puerto para yo ir a Nínive. O sea, él está desobedeciendo. Él dice, mátenme aquí mismo, que me ahogue. Ahí vemos, ¿verdad? La falta de entendimiento de Jonás, que todavía ni se arrepentía él mismo. Todavía no tenía él arrepentimiento en su corazón. Dice, ¿sabe qué? Mátenme aquí mismo, tírenme al agua, que me ahogue. ¿Verdad? Porque a veces, ¿verdad? No entenebremos el entendimiento, ¿verdad? Y pues lo tiran al agua, ahí ya pasa lo que contamos, se lo agarró el pez, lo incubó ahí como por 3 días, ¿verdad? Y después sale Jonás, ¿y qué pasa? Lo vomitó para afuera. El pez dice, yo no te quiero en mi barriga. Tú eres un desobediente. No me sabes bien, no tienes buen sabor, ¿verdad? Ay, hermano. Sabes malo porque eres un desobediente, un altivo, un egocéntrico, ¿verdad? Y lo sacó para afuera, ¿verdad? Entonces, vemos que entonces, ¿qué hace Jonás? Ahora sí, fuera del pez. No, pero estando adentro del pez fue cuando se arrepintió, por eso el pez lo vomitó. Muy bien. Esta hermana, a hermana hay que ponerla a trabajar con los niños, para que cuente esta historia. Para que cuente esta historia con los niños. Porque esta historia es mucho con los niños, se conoce, ¿verdad? En la escuela dominical con los niños. Amén. Entonces se arrepiente, sale del pez y ¿qué hace ahora? Vamos a la Biblia. Vamos a la Biblia. ¿Qué hacen los hermanos? La hermana dice, yo sé, pero ustedes también tienen que saber. Ay, hermana. Ay, que mucho nos reímos aquí. Ok, vamos a Jonás. Vamos a ver unos versos clave. Sí, son 4 capítulos. Amén. En un ratito se leen. Jonás decidió obedecer. Jonás decidió ir a Nínive. Ajá. Así que él decidió obedecer y la llevar el mensaje que Dios le ha dado. Ciertamente, entonces él lleva el mensaje. ¿Y qué sucede? La gente no se arrepiente, entonces él se le da por ahí. All right. Vamos a la Biblia. Vamos a ver primero el verso clave 1:17. 17. 1:17. Y el Señor dispuso un gran pez que se tragara a Jonás, y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Ok. Vamos al 2:1-2. Vamos a seguir ahí en línea.
Quien quiera lo tenga, lo pueda leer. Y dijo, el 2 y el 3. El 1 y 2. Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo, invoqué en el rostro de Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. So, vemos que sí, ahí él tuvo una conversación con Dios dentro del pez, ¿verdad? Vemos entonces que en el capítulo 3, ¿qué dice en los versículos 1 y 2? Quien quiera. ¿Versículo qué? ¿3? 1 y 2. Vino una palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ven a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Ok. Vamos a brincar ahí. Vamos a el 7 y 8. El mismo capítulo. Sí, en el 3. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se le dé el aliento y beban agua, sino cúrase de silicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, conviértese en cada uno de sus mal caminos, de la rapiña que hay en sus manos. Sigue hasta el 10, por favor. Quién sabe si se volverá y se arrepentirá de Dios, y se apartará del autor de su vida, no parecerá en él. Y vio Dios lo que hicieron, se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que le haría, que lo hizo. Muy bien. Ok, so vemos que se arrepintió Nínive, ¿verdad? Hubo una acción al mensaje de Jonás, ¿verdad? Vamos al 4, 1 y 2. Pero esto disgustó mucho a Jonás y lo hizo enfurecerse. Así que oró al Señor de esta manera. Oh Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando todavía estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a ir a Tarsis, pues bien sabía que tú eres un Dios bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, que cambias de parecer y no destruyes. Así que ahora, Señor, te suplico que me quiten la vida. Prefiero morir que seguir viviendo. Es que era tremendo, ¿eh? Quiero orgulloso. O sea, él va a Nínive, después de todo lo que pasó, él va a Nínive, da el mensaje, el pueblo se arrepiente y él todavía está enojado. ¿Quién lo entiende? Pero es que la cosa es que se enojó porque no pasó lo que él les predicó. Pero igual hubo resultados, ¿verdad? Y como ahora vamos a ponerlo a nosotros. ¿Cuántas veces nosotros esperamos que la obra de Dios sea conforme nosotros queremos que sea y no nos enojamos porque el resultado no era lo que nosotros queríamos? Vamos a hablar claro aquí, porque a mí me ha pasado. Yo soy Jonasita de vez en cuando, amén. Entonces, vemos que este profeta, Dios mío, este profeta, ¿verdad? Dios tuvo que tener mucha paciencia con él, ¿verdad? Pero así igual la tiene con nosotros. Vamos al 4, 11 o 17, porque yo no sé ni lo que yo escribo aquí. Escribo tan rápido. Ok, no, 10 y 11. 10 y 11, porque ahí viene lo de la calabacera, que él se cubre con la calabacera y la calabacera se va como un gusano. Ok. Dijo Jehová, tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, y tú la hiciste crecer. En el espacio de una noche nació, en el espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre sus manos derechas y sus manos izquierdas, y muchos animales. Y si vemos, ahí termina Jonás. No se habla más nada. Jonás, ya no hay palabras. Amén. Porque dice el Señor en mis palabras, ¿verdad? Dice el Señor, pero si yo
estoy lleno de misericordia y yo hago como yo quiero, ¿qué más da? ¿Verdad? ¿Qué más da? Amén. Pero vemos, ¿verdad? Que aquí en uno de los mensajes que podemos ver en Jonás es que la salvación de Dios es para todo el mundo, ¿verdad? Que Dios en este caso hizo podemos decir una excepción, porque vemos que Nínive eran aún enemigos del pueblo de Dios. Pero sin embargo, Dios tuvo misericordia. ¿Por qué? Porque hubo un arrepentimiento. Ahí es donde está la clave. Cuando hay un arrepentimiento genuino, honesto y de corazón, Dios tiene misericordia, ¿verdad? Y es verdad que después ellos siguieron siendo Nínive, pero, ¿verdad? Vemos que Dios sí trató con este pueblo, amén. Así que hay oportunidad para todos. Uno de los mensajes que podemos entender de este libro es que la salvación no es bueno, era exclusivamente para el pueblo de Israel, pero obviamente ahora eso es una oportunidad para todos nosotros. Seguimos, vamos con Miqueas. Estamos. Ok, dice Miqueas, la descripción del decaimiento moral en todos los niveles de Israel, de que Dios lo iba a juzgar, pero también lo iba a restaurar. Miqueas del 1 al 3 profetiza juicio y ruina de los israelitas. Obviamente, Israel fue derrumbada, fue saqueada, los israelitas fueron a cautivos, ¿verdad? Miqueas reconoce los pecados. Y esto es una de las cosas que Dios trataba con ellos fuertemente, porque ellos no se movían de este pecado. El pecado de la idolatría era una raíz en el pueblo de Israel que Dios trataba y trataba y trataba y ellos no la soltaban, no la sacaban, ¿verdad? La idolatría y la opresión de los pobres, pero en términos generales la corrupción, porque eran corruptos, porque predicaban la ley y enforzaban la ley, pero no la practicaban, ¿verdad? Porque parte de la ley y parte de los mandatos de Dios es que ellos tenían que ser generosos con el que necesitado, ¿verdad? Que ellos tenían que ser la luz al mundo, pero en verdad se convirtieron un poco en tinieblas, ¿verdad? Porque ellos... Cuando entran a la idolatría, ¿verdad? Pues entonces Dios tiene que tratar con ellos de una forma diferente. Dice que también condena, ahí iba yo, de los pobres, ajá, y también condena a los maestros, porque esto era también hasta para los mismos líderes, ¿verdad? De que ellos estaban enseñando mal al pueblo, porque si ni los mismos líderes guardaban los mandatos, ¿ustedes creen que el pueblo podía guardar los mandatos? No, obviamente no. Vamos a ir a Miqueas 6, capítulo 6, porque vemos que en el capítulo 2, en el subtítulo dice el lamento, que es obviamente que viene juicio, la opresión de los pobres es una de las cosas que Dios tenía contra ellos, el plan humano y el plan de Dios, obviamente ahí vamos a entrar, acusación contra los dirigentes de Israel, o sea, los maestros, los líderes de Israel. Dice que los líderes fueron, ¿cómo se dice? Corregidos, ¿verdad? Y vamos a entrar ahora a lo que Miqueas que está hablando, que es lo que viene de parte de Dios. Pero vamos al 6, porque esta parte es importante. 6 versículos, no, espérame, 5. Los puse al revés. 5 del 1 al 8. Quien lo tenga lo lee. Reagrupa tus tropas, ciudad guerrera, porque nos asedian. Con vara golpearán en la vainilla al gobernador de Israel. Pero de ti, Belén Efrata, pequeña entre los clanes de Judá, saldrá el que gobernará a Israel. Sus orígenes se remontan hasta la antigüedad, hasta tiempos inmemoriales. Por eso Dios los entregará al enemigo hasta que venga su hijo, la que va a ser madre, y vuelva junto al pueblo de Israel, el resto de sus hermanos. Hasta el 8. Pero subirá como para pastorearlos con el poder del Señor, con la majestad del nombre del Señor su Dios. Vivirán seguros, porque Él dominará hasta los confines de la tierra, Él traerá la paz. Si Asiria llegara a invadir nuestro país para pisotear nuestras fortalezas, le haremos frente con 7 pastores y aún con 8 líderes del pueblo. Ellos pastorearán a Siria con la espada, con la daga, a la tierra de Nimrod. Si Asiria llegara a invadir nuestro país,
Si llegara a profanar nuestra frontera, Él nos rescatará. Será el remanente de Jacob en medio de muchos pueblos, como rocío que viene del Señor, como abundante lluvia sobre la hierba que no depende de los hombres ni espera nada de ellos. Será el remanente de Jacob entre las naciones, en medio de muchos pueblos, como un león entre los animales del bosque, como un cachorro entre las ovejas del rebaño, y al pasar las pisotea y las desgarra sin que nadie pueda rescatarlas. ¿De quién ustedes creen que estamos hablando ahí? Eso es del Mesías. Yes. El profeta Miqueas, ¿verdad? Tantísimo tiempo, como vemos en la línea de tiempo, ¿verdad? Aún antes del cautiverio, aún antes de que Israel fuera cautivo bajo los asirios y bajo Babilonia, ya él estaba empezando a hablar del Mesías. E incluso habla de dónde iba a nacer el Mesías, porque habla de Belén ahí, ¿verdad? Se menciona Belén. Y habla de cómo obviamente pues el Señor Cristo, ¿verdad? Iba a ser victorioso ante todas las cosas, ¿verdad? Pero esto es uno de los versos importantes de este profeta, porque podemos ver que aún desde este tiempo, desde cientos de años, ya él venía hablando del Mesías. Amén. Ahora sí, vamos al 6:8. Ya no, ¿sí lo leímos? No. Leímos el 5:8. Que está en la otra página. Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti? No solo practicar la justicia, amar a misericordia y andar humildemente con Dios. Vemos en este capítulo número 6 que el Señor le dice, ¿verdad? El Señor está teniendo una conversación con el pueblo, hablando sobre lo que ellos han hecho. Incluso el Señor dice, ¿qué te he hecho yo a ti? Para que tú, ¿verdad?, te comportes de esta manera. Sin embargo, ¿verdad? Vemos aquí que Dios se revela y le dice, yo te he dado lo que es bueno, pero solamente te pido que seas justo, lo cual ellos no estaban siendo injustos, estaban siendo hipócritas, estaban siendo malos maestros, estaban siendo corruptos, estaban adorando a otros dioses, ¿verdad? Entonces Dios le dice, esto es como quien dice, ¿verdad? Cuando uno le dice a alguien, tenías una sola misión, un solo trabajo te di, y era que te humillaras delante de mí. Pero vemos, ¿verdad? Que no lo hicieron, ¿verdad? Entonces vamos al 7:7. Discúlpeme, para que si lo quieren anotar, en Mateo 2:1 y 3-6, es donde se encuentra la profecía que tenemos. Mateo 2:1. Mateo 2, versículo 1 y versículo del 3-6. 1 y 3-6. Amén. 2:1 y 3-6, solo ahí está la profecía de Miqueas. Ok, 7:7. Con todo esto, mira lo que dice el Señor. Mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Vemos, ¿verdad? Que aún en el capítulo 7 está hablando de la corrupción de Israel, de que no tenían misericordia, estaban llenos de maldad, hacían lo que querían, no eran, ¿cuál es la palabra? Se me fue. No eran buenos los unos con los otros. Hay una palabra para eso, pero se me va. Ajá, no eran bondadosos, eran unos deshonraban hasta sus propios padres. Entonces Dios ahí les da una lista, ¿verdad? Y en el 7:18-19, más para bajito, vemos, ¿verdad? Sí, quien lo pueda leer para que podamos seguir. 7:18-19. Es que les estoy dando versos nos estamos brincando, pero estamos siguiendo como el orden de la historia en sí, en términos generales, porque si no leemos todos los capítulos. 7:18 al 19. Que Dios como tú, que perdona la maldad, que olvida el pecado de realmente en su heredad,
no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, resultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Palabras del profeta, ¿verdad? Porque aún, cuando Dios en los primeros 3, 4 capítulos le dice, esto tengo contra ti, que haces esto, haces lo otro, y haces así, y haces asado, y esto y lo otro, ¿verdad? El profeta dice, tú vas a tener misericordia, ¿verdad? Y no te enojas para siempre, ¿verdad? Sino que, me encanta esta palabra, me encanta porque dice que, y olvidas el pecado del remanente. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado? No retuvo para siempre su enojo, sino que se deleita en misericordia, ¿verdad? Y a veces esto con los hijos, ¿verdad? Uno quiere estar enojado con los hijos, pero a veces dice, ay, Dios mío, ay, bendito. En buen puertorriqueño, ay, bendito. Pero mira, ¿verdad? Y ese es Dios. Ese es el carácter de Dios. Que a veces nosotros mereciéndonos el fuete, como se dice en Puerto Rico, ¿verdad? El papá. Él dice, te voy a poner la mano y aún voy a tener misericordia de ti, ¿verdad? Porque te amo, ¿verdad? Porque el Señor tiene un propósito. Y dice que echa, y eso lo vemos en diferentes porciones de la Biblia, que echa a lo profundo de la mar nuestros pecados. Imagínense que si, yo no sé, ¿verdad? A mí el mar me gusta sentarme en la orilla, porque yo no nado. yo nací en Puerto Rico y fui criada en Puerto Rico, pero no nado. Porque le tengo respeto al agua. Le tengo bastante respeto, ¿verdad? Pero si usted ha ido en un barco, un bote, y ha mirado así para abajo, yo no puedo mirar así para abajo porque siento que los ojos se me voltean, ¿verdad? Pero uno no ve ni el fin del agua, ¿verdad? Porque a veces por más clarita que esté, por cómo se mueve el agua y todo eso, ¿verdad? Uno ve que está clarito, pero uno no ve ni dónde está el fondo. Porque te tiras y te ahogas. Lo digo porque me ha pasado. Incluso en la piscina ves el fondo, pero si es de 10 pies, a ver si llega. ¿Verdad? Entonces, así Dios, ¿verdad? Tira el pecado al fondo de la mar y vemos que el mar hay lugares donde tiene las profundidades de los abismos. Dios sabe qué profundidades tiene. Amén. Lo que es interesante que ese versículo 18 dice que Dios hay como tú. Ese es el significado de su nombre, Miqueas. Sí. El significado de Miqueas es que Dios como tú. Eso lo voy a traer para la última clase, los significados de los nombres de los profetas. Los vamos a estudiar todos juntos, ¿verdad? Para que vean que todos tienen que ver con Dios, ¿verdad? Algo de parte de Dios. Vamos a ver eso y si Dios me ayuda, vamos a ver los videos para que podamos, ¿verdad? Entonces entrar en todo, un poquito más, información más adicional para la próxima clase. Pero vemos que Dios como Él, ninguno, porque Él es Dios, el único. Amén. Vamos, seguimos. Nos quedan 2 profetas. Nahum. Ok. Nahum también es cortito. Si quisiéramos, pudiéramos leerlo completito. Porque es muy corto. Ok, estamos bien en tiempo. Nahum, vamos a leer. Ok, voy a dar el resumen. Nahum, ya entonces Nínive ha caído en la apostasía 125 años después de Jonás. O sea, mira todo el tiempo que ha pasado, ¿verdad? Pero vemos que primero se acuerda que fue Jonás, después Miqueas y después Nahum. O sea que han pasado unos cuantos años, casi una generación. Nahum escribía de forma poética. Él usaba, ¿verdad?, el simbolismo y la imaginería. Esta palabra está mal traducida, pero es, no me acuerdo en español ahora cómo se llama. Su tono es hostil. Mira, es poético, pero es hostil también. Describe la destrucción y la humillación de la ciudad. La descripción del libro habla de la ira del Señor, que quizá haga que algunos lectores se sientan incómodos, ¿verdad? Sin embargo, es importante notar que tras la ira del Señor hay un profundo sentimiento de preocupación por el sufrimiento de las personas
a quienes Asiria había conquistado, asesinado, esclavizado y aterrorizado. Porque recuerden que como habíamos visto en los profetas anteriores, Dios no quería que nada de esto pasara. Nada de esto, ¿verdad? Era la voluntad de Dios, pero si Él enviaba profetas y profetas y profetas y hablaban y el pueblo no se tornaba, entonces, ¿verdad? Dios tenía que permitir, al igual que nuestra vida, a veces Dios tiene que permitir la calamidad, ¿verdad? Cosas que uno nunca se imagina que va a pasar en la vida, ¿verdad? Para que podamos entender los tratos de Dios, porque realmente ¿quién puede entender a Dios y las cosas que Él hace, las cosas que Él permite? Uno dice, Dios mío, pero ¿verdad? ¿Cómo podemos racionalizar eso? No podemos. La verdad es que hay cosas que en el raciocinio no se pueden entender y que son cosas que solamente son misterios de Dios que Él los permite por sus razones, ¿verdad? Pero Él dice que Nahum, ¿verdad? Y aquí vemos el nombre, pero lo vamos a ver todo la semana pasada, el nombre es Consolador, ¿verdad? A pesar de que Él tiene un mensaje fuerte, su nombre es Consolador. Los inicuos que no se arrepentían, no se recibirían consuelo. Ahorita vamos a ver el texto, pero los justos pueden recibir consuelo porque el Señor se preocupa por ellos y que un día dará fin a la maldad. Son uno del 12 al 15. Al 15. Quien lo tenga. Vemos aquí, ¿verdad? Que la palabra es fuerte, pero la palabra esa es como una de cal y una de sal y una de azúcar, ¿verdad? Vemos una, ¿verdad? Que es una palabra fuerte, pero también viene con un consuelo. Dice, para el que es justo, ¿verdad? Para el que es bueno, para ese va a haber esperanza. Vamos a ponerlo así en términos generales. Para ese hay esperanza, pero para el que es malo, el que es vil, no dice malo, dice vil. Vil es una persona peor que malo. Vil es lo más malo de los malos que tú puedas ser. Eso es una persona vil, ¿verdad? Y dice que así lo describe Dios, porque ha sido vil. Y eso lo podemos ver, ¿verdad? En las otras cosas, en las otras acusaciones, donde vemos a un pueblo que no tiene bondad, que no ama a su propia gente, que son corruptos, que no enseñan la palabra de Dios como era. Entonces ellos estaban tan corrompidos que Dios los categoriza de vil, son viles. No viles de los de que hay que pagar, sino viles de malos. Esos viles no estaban ahí todavía. Amén. Entonces vamos al 2:13. Al 2:13. ¿Esta es la misma ciudad la cual Jonás predicó o es otra? No, es otra. ¿Es otra? ¿Se llamaba Nínive también? Oh, sí, es la misma Nínive, ¿no? 125 años después. No en el mismo tiempo, después. 2:13, ¿quién me lo lee? Heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos. Encenderé y reduciré a humo tus carros, y espadas devorarán tus leoncillos. Y cortaré de la tierra tus ramas y tus ojos. Nunca más se oirá la voz de tus mensajeros. Nunca más se oirá la voz de tus mensajeros. Esto es algo profético en toda su forma, porque Dios iba a hacer un silencio. Después de Malaquías, que Malaquías lo vamos la semana que viene, hay un silencio. Dice, ya no te voy a hablar más, ¿verdad? Porque obviamente los profetas eran los mensajeros. Entonces dice, ya no se va a oír la voz de tus mensajeros, porque Dios, ¿verdad? Ya les está advirtiendo que iba a venir el silencio. Ahora vamos al 3, 6 y 7. Yo escribo tan rápido que entonces los números parecen como chinos. Digo, ¿qué número es este? 3, 6 y 7. Y echaré sobre ti inmundicias y te afrentaré, y te pondré como estiércol. Todos los que te vieron se apartarán de ti y dirán, Nineveh es asolada. ¿Quién se compadecerá de ella? ¿Dónde te buscaré, consoladores? Vemos, ¿verdad?, que esta palabra era para Nínive, pero porque recordemos que Nínive se había arrepentido.
Entonces Dios le habla a Nínive como si fuera suya. Porque si ya te habías arrepentido, si ya ustedes estaban conmigo y yo estaba con ustedes, ¿qué pasó? ¿En dónde nos perdimos? ¿Verdad? Es como cuando usted está en buenos términos con una persona y de repente usted no sabe qué hizo. Dice, ¿dónde se cuatrapió el asunto? ¿Verdad? Porque el Señor le dice, todavía yo tuve misericordia de ti, ¿verdad? Te se arrepintieron, pero vemos, ¿verdad? Que ellos volvieron a ser viles, malos. ¿Verdad? Y así mismo el pueblo de Dios, esto no era solamente para Nínive, esta palabra nos cae hasta nosotros, si nos portamos mal, amén, porque vemos que Dios, y esto es una de las cosas que vemos mucho en los profetas, y la gente dice, y mucha de la gente tiene problemas con la palabra de los profetas, porque los profetas traen palabra de juicio. Y la gente dice, ay no, pero Dios es un Dios de amor y Dios tiene misericordia, lo cual es cierto. No estamos diciendo que Dios no es un Dios de misericordia y no es un Dios de amor, pero la palabra también me dice que Dios también es fuego consumidor, ¿verdad? Entonces, ante nuestra desobediencia, hermano, tiene que haber una corrección, porque si yo me declaro hija de Dios, o yo digo yo soy hija de Dios, ¿verdad? Porque le sigo, porque vengo a la iglesia, pero yo no me dejo corregir por mi padre, entonces no soy hija. Porque el que padre, al que ama, corrige. Entonces, cuando nosotros no aceptamos la corrección, casi que estamos diciendo, tú no eres mi papá. Porque, mire, hermano, yo trabajo en la escuela. Y a veces uno le llama la atención a los nenes y dice, tú no eres mi mamá para que me hables así. Es cierto, no soy tu mamá. ¿O quién eres tú para decirme así? Hermanos, así somos con el Señor a veces. Cuando no aceptamos la corrección. Porque somos a veces hasta igual de terco. Yo hablo de mí. Yo no lo voy a incluir ustedes porque ustedes son unos santos. Yo hablo de mí. Yo puedo ser más terca que Jonás todavía. Porque a veces el Señor tiene que, mira, nena, ¿verdad? Pero es así. Entonces, y yo les digo, voy a poner esto aquí, ¿verdad? Yo no crecí con papá, ¿verdad? Y a mí la figura masculina, la autoridad de la figura masculina, eso es algo que yo he tenido que lidiar mucho, ¿verdad? Porque como yo no crecí con papá, cuando viene un hombre con autoridad, digo, pero espérate, estoy como los nenes de la escuela, ¿y quién tú eres? ¿Ah? ¿Verdad? Pero son cosas, ¿verdad? Y aún porque yo no me crié en la iglesia, obviamente, ¿verdad? Pero en mi relación con el Señor, ¿verdad? Aunque lo vemos como un hombre, ¿verdad? Pero como tipo de hombre, ¿verdad? Porque es mi padre, yo he tenido que aprender en esa forma a respetar los hombres en mi vida, como mi esposo, ¿verdad? Porque si yo no puedo aceptar la disciplina de mi padre y yo no me puedo someter a mi padre, yo no me voy a poder someter a mi esposo, ni a mi jefe, ni nadie donde quiera que vaya, ¿verdad? Entonces eso, ¿verdad? Tenemos que aceptar la corrección de Dios y duele y molesta, es incómodo. Yo les digo, porque cuando Dios le da con corregirme, me da duro. Pero yo doy todavía más duro al principio, porque hermano, cuando usted sabe esa vasija, que el Señor a veces la tiene que romper y volverla a hacer. Eso duele realmente. El alfarero, cuando Él nos quebranta y dice, no te quiero así, porque tengo más contigo. Y eso, hermanos, con el pueblo, no te quiero así, quiero más contigo, quiero morar, quiero habitar, quiero ser tu todo. ¿Verdad? Y nosotros no le damos ese espacio a Dios como el pueblo. Incluso como vemos aquí que estamos hablando de Nínive en términos específicos, que todavía siendo enemigos de Dios, Dios tiene misericordia con ellos, así nosotros, porque éramos enemigos de Dios cuando estábamos en nuestros delitos y pecados. Pero Dios tiene misericordia, ¿verdad? Y a veces
nos dejamos de someter. Y el sometimiento es importante en el caminar. Esta gente, ¿verdad? Se dejaron de someter. Y por eso es que Dios dice, esto es lo que traigo para ti. Porque no seguiste en mis caminos, ¿verdad? Te olvidaste de mí. Yo no sé ni cuánto voy en tiempo. Ay, santo. Bueno, vamos a Habacuc. ¿Leímos el 3, 6, 7? ¿Lo leímos? Sí, lo leímos. Sí. Ok. Vamos a Habacuc. Ya estoy perdiendo la voz. Habacuc habla del fin del reino de Judá. Habacuc le pregunta a Dios por qué no está tratando contra el pueblo de Judá, pero Dios le dice que él lo usará a los babilonios. ¿Cómo que tú vas a usar a mis enemigos? ¿Para qué? ¿Verdad? Suena contrario. Habacuc le pregunta cómo él puede usar una nación de impíos, la cual es hasta peor que Israel. Vemos aquí cómo los tratos de Dios y las cosas de Dios no las podemos entender. Habacuc profetizó de Judá sobre el reino de Joaquín. Él escribió acerca de las maldades de Israel y de su inminente derrota en manos de los caldeos. Él también describió la pecaminosidad de los conquistadores caldeos y profetizó su caída final. El libro concluye con una oración de fe. En Habacuc 1, Habacuc aprende que los caldeos, babilonios, o sea, los caldeos, estamos hablando de los babilonios, conquistarían el reino de Judá. En su angustia pregunta cómo el Señor permitiría eso. En Habacuc 2 vemos que el Señor le recuerda a Habacuc sus planes que todavía no se han completado, pero que se cumplirán más adelante con el tiempo. En Habacuc 3 vemos que él ofrece una oración y un salmo poético de alabanza a Dios y su majestuosidad. Vamos a Habacuc 1:12. El que lo tenga lo lee, por favor. No eres tú desde el principio, oh Jehová Dios mío, Santo mío. No moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Continúe, hermana. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio, porque veces los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que quede. Ok. Vemos aquí al profeta haciéndole una pregunta al Señor que todavía no la termina, pero dice, ok, Señor, tú eres santo, tú no puedes ver la injusticia, pero siendo así, ¿cómo es que tú permites que estas personas que son más malos que nosotros hagan lo que hacen? Vemos aquí que el Señor, el profeta, ¿verdad? Está tratando de racionalizar con Dios. Dice, explícame, mándame el memo porque no lo entendí, ¿verdad? Dice, explícame eso porque no cuadra, ¿verdad? Vemos ahí él haciendo, dice el subtítulo, una protesta, ¿verdad? Vamos, ajá, dice, bueno, explícamelo, ¿verdad? Pero vamos al 2, del 2 al 4. Quien lo tenga, lo lee. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declara en tablas para que corra el que leyera en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresurará hacia el fin y no mentirá aunque tardare. Hasta el 4. Espéralo porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Me encanta la respuesta del Señor. El Señor le dice, bueno, pero es que yo he dicho mi palabra, ¿verdad? Tú escribe lo que yo te digo, como quien dice, tú ocúpate
de hacer tu trabajo. Tú ocúpate de hacer lo que yo te digo que tú hagas, ¿verdad? Como quien dice, el Señor dice, tú no estás aquí para cuestionarme a mí. Yo le añado, hermano, para hacerlo más, ¿verdad? Así. Pero dice, tú escribe, tú ocúpate de escribirle. Dice que aunque se tarde lo que yo digo, por más que se tarde, pasará, ¿verdad? Dice que el justo no va a vivir, no vive porque los malos estén reinando ni porque los buenos estén reinando. El justo vive por su fe. Lo que quiere decir es que no importa quién, vemos como en este tiempo, ¿verdad? No importa lo que esté pasando en el ámbito social, cultural, de gobierno, no importa lo que esté pasando, aunque estén los malos empoderados, ¿verdad? Que esa es la palabra del 2020, empoderados, ¿verdad? Aunque estén en todo su poder y todo su apogeo, ¿verdad? Tú vas a vivir por tu fe. Porque si tú crees en mí y crees en mi palabra, eso te va a sostener. Mic drop, como dicen los nenes. Suelta el micrófono, ¿verdad? Más nada. Porque que no importe, ¿verdad? Ahí Dios, ¿verdad? Está diciendo que no importe lo que pase a tu alrededor, si están arriba los malos y si están abajo, tú vas a vivir por tu fe. Y tu fe es que tú crees en mí, en la palabra que yo te he dado. Esa palabra sigue vigente hasta para nosotros hoy. Porque aún promesas que todavía nosotros estamos esperando del Señor. Yo sé que usted y yo tenemos promesas delante del Señor, ¿verdad? Y esas promesas, ¿verdad? Porque son de Dios, Él las va a cumplir, porque Él no falla a su palabra. Porque Él es fiel a su palabra, Él ni miente ni se arrepiente, ¿verdad? Los que nos mentimos y nos arrepentimos somos nosotros, pero Él no cambia. Y eso es lo que Él le estaba asegurando al corazón del profeta para que le dijera al pueblo. Yo soy el mismo, yo no cambio, mi palabra sigue siendo la misma. Yo no he cambiado de opinión, aunque esto esté pasando. Y hermano, vamos a aplicarnos eso en nuestra vida. A veces pasamos por situaciones que nos sacan de foco, nos desenfocan, ¿verdad? Pero no importa. El Señor va a cumplir su palabra. A veces hay cosas que nos sacuden, pero el Señor va a hacer lo que Él dijo que iba a hacer, aun cuando nosotros perdemos la fe. Porque a veces estamos en la prueba que estamos colgando de la pura misericordia de Dios, porque hasta ni fe tenemos, hermano. Vamos a ser realistas. En las pruebas a veces se nos va. ¿De qué nos agarramos? Porque a veces estamos tan turbados, ¿verdad? Tan oprimidos, tan confundidos, que hasta nos olvidamos de la fe. Pero qué hermoso es Dios, que Él no falla su palabra. Y de nuevo viene la palabra, como con los profetas. De nuevo. Y vemos en muchos profetas que dicen, de nuevo vino palabra de Dios a mí. Usted no se preocupe que la palabra de Dios le va a sostener hasta en el valle de sombra de muerte. Cuando usted camine por lo más seco de su vida, y si ya caminó, gloria a Dios, y ya lo pasó. Pero donde sea que usted vaya, la palabra de Dios le va a encaminar. Y esa era la promesa del Señor, ese era el mensaje, ¿verdad? Que el Señor tenía para su pueblo. Pase lo que pase, aunque vengan los babilonios, que venga quien venga. Yo todavía voy a estar con ustedes. Yo todavía voy a hacer lo que les he prometido. Y vamos a Habacuc 3:17. Mi versículo. Pues léalo. Pues ahorita, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Siga. ¿Hasta dónde? Hasta el 19, que es el último. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar.
al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerda. Vemos aquí, ¿verdad? Que esto es como un tipo de canción, pero ¡qué hermoso! Sí, Las palabras del profeta dice que aunque la higuera no florezca, aunque no haya fruto en las vides, aunque no haya olivo, no haya quien mantenga el labrado, aunque la oveja sea quitada y no haya vacas en los corrales, o sea, todo mi sustento, porque este era el sustento del pueblo, aunque no tenga con qué sostenerme, ni yo mismo, ¿verdad? El profeta dice, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor de mi fortaleza, el que hace mis pies como de siervas y en las alturas me hace andar. Porque cuando ponemos nuestra confianza en el Señor en el peor de los momentos, podemos pasar todo, por encima de todo, por encima. Y esa es, ¿verdad? Esa era la esperanza que el Señor le daba al pueblo a través de Habacuc. Vamos a pasar momentos terribles. Y una de las cosas que se me olvidó decir es que el profeta Habacuc habló durante parte del cautiverio. Ellos ya habían entrado al cautiverio. Y él dice, ok, estamos en esta situación, pero alégrate con todo el Jehová, que Él te va a hacer andar sobre las alturas. Y eso igual para nosotros, hermanos. Cualquier situación que estemos pasando, el Señor tiene palabra para usted y para mí, que nos va a sostener y nos va a ayudar a pasar todas las situaciones, aunque no las hayamos buscado. El Señor, ¿verdad?, nos corrige. Si no lo buscamos, nos corrige, como el pueblo. Nos corrige y nos encamina. Pero si no lo buscamos, nos ayuda y nos lleva. Amén. Bueno, hasta aquí la clase de hoy. ¿Alguien que quiera comentar, compartir, contribuir? Si me permite, comentar algo del pasaje de ese capítulo 2, que dice, por la visión serenidad de quien ha quedado más de su cumplimiento y no dejará de cumplir, aunque parezca tardar, espera, porque sin falta vendrá. Y este pasaje, Dios me lo dio a mí hace más de 7 años atrás, que Dios me lo dio hacia acá a Estados Unidos, donde me recalcaba cada una de las promesas que nos había hecho. Y nos decía, o sea, se va a cumplir en el tiempo señalado, todo lo que te he dado hasta este momento de tu vida. Y puede ser que tarde, por esperar, se cumplirá. Y durante 7 años nosotros hemos podido testificar que cada cosa que Dios nos prometió se cumplió. En estos días reflexionaba yo con el profeta Eclesiastés 3:11, que dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y qué hermoso, ¿verdad?, es saber que todo pasa en el tiempo perfecto de Dios, cuando estamos preparados verdaderamente para recibir esas promesas y esa palabra que ha profetizado para cada uno de nosotros. Amén. una pregunta. Dígame. Todas estas profecías fueron dichas a Judá y a Israel, pero las demás tribus, ¿qué pasó? Acuérdate que eran 2 reinos. Estaba dividido. Ajá. Y era Israel y Judá. Norte y sur. No, reino norte y reino sur. Por eso se oye nada más de 2. Sí, Porque ese era el nombre del reino. Judá e Israel. pero era el mismo. El reino del norte y el reino del sur. Porque Israel estaba constituida las demás. Eran 10 tribus en Israel y 2 en el reino del norte. A veces Dios Estaban juntas en Israel y estaban juntas en Judá. Ya. cuando yo quería mencionar norte, a veces decía Efraín. Ujú. Efraín tiene que ver con... A las específicas. No usted, hermano. Porque casi todas esas profecías de los profetas menores son para Judá. Son para una audiencia específica, sí. Pero recuerde que Dios tenía que levantar en los diferentes, suponiendo, ¿verdad? Estaba el reino del norte y el reino del sur. Tenía que levantar en el norte y tenía que levantar en el sur profetas para que hablaran, porque era el mismo pueblo. Aunque estaban divididos, era el mismo pueblo de Dios. Entonces, Él trató con ellos, obviamente a través de diferentes profetas, pero por eso es que a veces uno se enfoca en este y otro, porque ellos tenían su audiencia, ¿verdad?
pero la palabra en sí era para todo el pueblo, porque todo el pueblo iba a pasar por esta situación del cautiverio, ¿verdad? Entonces sí, vemos ahí la aclaración de que era para uno y era para otro, pero la palabra era en general, porque el pueblo, todo el pueblo de Israel iba a ser cautivo. Y Jerusalén iba a ser destruida, que es lo que vemos después cuando hablamos Esdras, Nehemías. Ay, se me está yendo la voz. Esdras, Nehemías. Amén. Pastor, ¿usted quería decir algo? JC. Pastor. Pastor y pastor. Para mí, cuando estaba leyendo el capítulo 3 del 17 en adelante, es interesante que Dios no pone a Habacuc como lo por decir, he doesn't separate, Separado. Él iba a sufrir con el pueblo. Entonces, él iba a pasar también. No lo eximió del sufrimiento. He was not exempted. He was not exempted from it. Pero lo que me impactó es que, porque aquí podemos ver que Habacuc reconoció, mira, lo que va a cumplir tiene que ver con las maldiciones, por la desobediencia del pueblo, que Dios dijo desde el principio, mira, ustedes me obedecen, van a ver mi bendiciones, pero con el momento que tú abandonas su lealtad al pacto, vas a ver mi mano, vas a ver maldiciones. Y podemos ver que aquí él dice, aunque la higuera no haya fruto en la viña, por causa de nuestra desobediencia, yo todavía voy a confiar en ti. So it's just interesting that we're going to go through it. It doesn't mean that, you know what I'm saying, no significa que it's because of my sins, right? But it's God's hand is still with us. Que mismo Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo vencí. Yo creo que en estos tiempos no vemos esa doctrina predicada en las iglesias, que vamos a sufrir. Es parte. Porque predicar el evangelio pues, de la prosperidad, el de pare de sufrir, el de que pues. Pero si Jesús sufrió, si Jesús pasó lo que pasó en la cruz del Calvario, que recién celebrábamos, ¿verdad? Esa muerte y resurrección. Y él allí llevó nuestras culpas, nuestros pecados, nuestro dolor. De la misma forma, dijo a sus discípulos, mayores cosas que él. Y si puedo leer rápido, ¿Sí? Porque tú hablaste sobre la disciplina, la corrección. Dice Hebreo capítulo 12, si lo quieren leer conmigo rápido, con el verso 5 y 10 dice, además habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige. Y en ese contexto también habla que Jesús sufrió, estaba en la cruz, ¿verdad? Y el autor básicamente dice, mira, ustedes no han sufrido al punto donde han derramado sangre, no han echado la tentación a un lado donde han tenido que sangrar. Pero él dice, mira, no se olviden la exhortación que como a hijos se os dirige, hijo mío o hija mía, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Esto me tocó. Es para vuestra corrección que sufrís. Dios os trata como a hijos. Agárrate, Norma, agárrate. Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Pero si estáis sin disciplina, de la cual todos, escúchame, todos han sido hechos participantes, entonces sois hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. Además, tuvimos padres terrenales para disciplinarnos y los respetábamos. ¿Con cuánto más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos? Porque ellos nos disciplinaban por pocos días como les parecía, pero Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Aquí termino. Al presente ninguno disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que le han sido ejercitados por medio de ella, les da después fruto apacible de justicia.
de justicia. Y nadie hoy, la verdad es que vemos situaciones, hermanos, donde nadie quiere sufrir. Porque este es el tiempo que vivimos donde todo lo queremos fácil, light, cómodo. Hasta la religión va en el microwave, hermano. Y ya se nos ha olvidado el padecer con Cristo, el sufrimiento de Cristo, ¿verdad? Y que no estamos, y que dice que la Biblia que el sol brilla tanto para los justos como para los injustos. El sol sale para los justos y los injustos. Amén, Dios los bendiga. Entonces, nosotros no estamos exentos de nada en este mundo, porque si Cristo padeció, ¿cuánto más nosotros? Que no pasamos lo que Él pasó. Y es que a veces nuestra mente chiquita no puede entender la encarnación de Dios a través de la figura de Jesús. Era para que nosotros no tuviéramos excusa. O sea, Jesús, Dios se encarna en la figura, ¿verdad?, de Jesús. Dice que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. O sea, y nosotros en esta tierra a veces, no, yo me lo merezco todo, yo no merezco sufrir. No, el Dios, nuestro todopoderoso Dios, se encarna, se hace criatura, el creador se hace criatura, para que nosotros ponerse en nuestro lugar y nosotros pudiésemos entender, mira, esto yo también lo pasé, por eso te entiendo. Cuando pierdes a un hijo, yo te entiendo porque vi a mi hijo morir en la cruz del Calvario. Cuando pasas por una enfermedad, yo también lo entiendo porque yo no tuve donde dormir, no tuve donde recostar mi cabeza. Y cuántas noches Jesús pasó en frío, con hambre. Igual que muchos de nosotros hemos pasado. Así que el Dios que nos ama es el Dios que nos entiende. Y esa era la misión de los profetas. Llevar ese mensaje para que lo entendieran, que Dios tuvo que permitir que el pueblo entendiera de otra forma. Porque si hubieran escuchado a los profetas, nada de eso hubiera pasado. Los profetas siempre sabían que ellos iban a estar ahí también en el horno. Sí. Porque Elías, cuando dijo que no haya agua, se cierre aquí, ¿y qué pasó? También él aguantó hambre, ¿sí? Todos sufrieron por llevar el mensaje de Dios. Pues, Y si ellos sufrieron, y si Jesucristo sufrió, dígame, JC. Eso, el sufrimiento es para todos, ¿no? Porque cristianos somos inmunes para lo que nos mantiene a nosotros, lo que es diferente al mundo, es que el gozo que tenemos no es temporal, es eterno. Y la fe es lo que nos mantiene sembrados. Porque Dios lo dice, si un granito de fe, Y esto suena como contrario, pero el sufrimiento a veces nos ayuda. Nos ayuda. Es parte para nos madura. Y a veces Dios te promete algo, pero no te lo da en ese momento porque no estás preparado todavía. Porque si te lo da, te vas a apartar. Tienes que preparar primero tu corazón, tienes que preparar primero tu mente, todo para que tú puedas recibir esa bendición. ¿Entiendes? Pero a veces nosotros tenemos la mente muy chiquita, como dice aquí, y pensamos en lo pequeño, pero no pensamos en lo grande que Dios nos puede dar a nosotros. Y queremos las cosas rápido, queremos las cosas macro y rápido. Pero si nos mantenemos en fe, nos mantenemos positivos, en ground y firmes, esperando en su tiempo, vamos a ver la maravillosa gloria de Dios en nuestras vidas. Pero si no, si estamos apurados caminando la milla, nunca la vamos a ver. La promesa está, eso está ahí. La promesa está. Pero lo que nos mantiene a nosotros es esperar. La espera en Él, no en nosotros. Amén. Yo los invito a que sigan viniendo los domingos porque estamos hablando de eso. Amén. Amén. Es una última y me callo. Todo para bien, para los que amamos a Dios. Amén. Y cuando dice todo, es todo. Todo. La tristeza, la prueba, la tormenta, todo obra para bien. Amén. Yo, en la experiencia mía, le doy gracias a Dios todas las preocupaciones, todo lo que me ha pasado, que hace 15 años Dios me ha moldado para las bendiciones que yo voy viendo día por día. Porque si me hubiera dado hace 15 años lo que yo pedía, no lo aprovechaba. Sentada, estudiando, tratando de entender la palabra de Dios, viniendo a la iglesia, o sea, como lo tuve todo, pues de la noche. Y sí, muchísimas veces yo dije, bueno, pues
Y ya un mes que vengo acá a la iglesia y no veo nada. Y ya. Porque ahí está Dios haciéndote paciente y moldeando tu carácter. Me rompió, me destruyó con mis preocupaciones y todo. Y ahora, siendo Él que me va moldando a su manera. Amén. A la manera de Dios. A la manera Al de modo de Él. Como Él quiere que yo sea. Amén. Pide paciencia. Amén. Bueno, vamos a cerrar porque si no nos quedamos. Pide paciencia porque le van más. Más pruebas. Eso dijo el pastor, porque yo decía, Señor, dame paciencia. No, paciencia. No, yo dejé de pedir paciencia. Bueno, vamos a cerrar. La semana que viene terminamos con los profetas y vamos a tratar de traerme voy a poner en la computadora, me la voy a poner en la correa para que no se me quede, porque Dios mío, ay Dios mío, siempre se me queda algo a mí. Pero bueno, Pastor Josh, ¿sí ora para que nos podamos despedir?